sentir tu presencia para siempre en mí, ser tu morada, mi Señor. Yo quiero más, mucho más de ti. Es el anhelo de mi corazón, sentir tu presencia para siempre en mí, ser tu morada, mi Señor. Eres tú la luz del día, el sol que alumbra mi mañana, el rocío que moja cada amanecer. Eres todo en mi ser. Eres tú la luz del día, el sol que alumbra mi mañana, el rocío que moja cada amanecer. Eres todo en mi ser. Yo quiero más, mucho más de ti. Es el anhelo de mi corazón, sentir tu presencia para siempre en mí, ser tu morada, mi Señor. Y eres tú la luz del día, el sol que alumbra mi mañana, el rocío que moja cada amanecer. Eres todo en mi ser. Eres todo en mi ser. Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos permite nuevamente transmitir. Le agradecemos a aquel que está conectado, los que lo van a hacer. Que Dios los bendiga. Y aquellos que van a ver el video después, de igual manera, bendiciones a sus vidas, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén. Esperamos que la palabra sea de bendición a su vida. Es el anhelo siempre que tenemos al compartir la palabra. Y transmitimos por aquellos que todavía los servicios no están en la iglesia al 100%, pero creo que el alimentarnos de la palabra, no importa la manera o el medio
quizás sea a través de las redes sociales, las plataformas. Qué bueno que aún así de esa manera usted desea alimentarse. Quizás hay otros de personas de otro país que ven el video. Agradecemos de igual manera el estar ahí, el siempre ver quizás las repeticiones, el video grabado. Dios los bendiga. Quisiera hacer una oración antes de compartir en esta hora la palabra. Creo que y sé que es de bendición siempre a nuestras vidas. Padre, gracias en esta hora. Agradecemos, Señor, el que nos permitas el día de hoy que tengamos vida, que podamos respirar, el poder ver tu creación. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a tu presencia para pedir que la palabra llegue a la vida de cada uno de tus hijos como lo hace con nosotros. Que la palabra edifique, fortalezca, establezca y afirme, como dice el Señor. Tú conoces el corazón y la necesidad que hay en cada uno de tus hijos. Solamente somos instrumento en tus manos. La gloria y la honra es para ti. En tus manos estamos. Amén. ¿Cuántos de ustedes que están viendo o escuchando o verán esta transmisión, este video, cuántos de ustedes en algún momento de su vida, en la trayectoria de cristianos, de seguidores de Jesús, en la trayectoria aún como ministros o pastores, cuántas veces no han querido ser ustedes en un momento que atravesamos? Solemos decir aquella frase: no quisiera ser yo. No quisiera ser yo mismo en momentos difíciles, en circunstancias de las cuales atravesamos. Aun cuando quizás momentos o meses o años anteriores en nuestra vida haya sido completamente diferente. Leía una nota o un testimonio quizás de alguien más, como pastor o como siervo, ministro, como usted le quiera ver, a lo que Dios lo haya llamado a trabajar en su obra. Aún siendo cristianos suele suceder también en nuestras vidas. Testificaba y decía que no sé a cuántos le han pasado, como mencioné hace un momento, pero de seguro hay días, hay momentos en que si es parte del ministerio, le aseguro que no quisiera subir ese día al púlpito, a la plataforma y ministrar, porque no se siente usted preparado, no en lo secular, sino en la situación que nos toca enfrentar. Esta persona mencionaba y decía que aquel día le tocó
llegar a la iglesia, siendo el pastor, tuvo que subirse a predicar, pero se sentía mal, no de enfermedad, sino algunas circunstancias que estaba pasando. No quería subir, pero lo tenía que hacer porque era el pastor el que tenía que ministrar. Pero lo que más quería era terminar ya ese momento de estar en el púlpito, de bajarse y concluir. Como pudo, terminó el sermón, el mensaje. Corrió hacia su auto en el estacionamiento. Quería arrancar el auto, irse lo más pronto posible de ahí y olvidarse de lo que está pasando y dejar un momento el lugar que él tenía ante los demás. Pero justo cuando se sube al carro y agarra las llaves para encender el carro, escucha que una hermana que tenía el auto estacionado junto a él igual estaba escuchando algo en su reproductor de música. Le puso quizás poca importancia en lo que se acomodaba para arrancar el auto, ponerse el cinturón. Pero quizás algo le llamó la atención después y aún así quedó medio escuchando a ver qué música escuchaba, y entre lo que pudo oír fue un predicador que pareciera que tenía ganas para predicar, que predicaba con fuerza, con entusiasmo. Y pasó por un momento en su mente quién fuera como él que tiene las ganas de predicar. Mas sin embargo, poniéndole un poco más de atención, se dio cuenta que justamente era él predicando en uno de sus mensajes anteriores. Eso le hizo reflexionar y ver que hay gente que necesitaba y necesita de él, que no pudiera estar en esa circunstancia, aunque él quizás por dentro estuviera así. Y Dios le hizo tomar fuerzas, enseñarle que él tenía que seguir adelante. Esta reflexión, esta nota leída me lleva a pensar en la vida del profeta Elías, que si a propósito no les leí la cita al inicio, no fue porque se olvidó, pero quisiera compartirla. Y está en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 3 y 4. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. El versículo 9: y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? En la vida que enfrentamos o pasamos como hijos de Dios, fuera de que si somos ministros o miembros creyentes en una iglesia, hay momentos en nuestra vida que sentimos precisamente lo que
La palabra dice de Elías. Santiago capítulo 5, versículo 17, dice que Elías era hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. Había pasado un momento en la vida de Elías donde había visto sin duda la gloria de Dios, haciendo milagros por la mano de Jehová. Había vencido a profetas de Baal, de Acera. Había orado y cesado la lluvia. Para ese entonces, de igual manera, había hecho milagros en la vida de una viuda, multiplicando el aceite y el pan, resucitando al hijo de la viuda. Y de repente lo vemos en otra etapa de su vida, en otra parte de su vida, donde es todo lo contrario a lo que se esperaba que fuera o a lo que esperamos que sea alguien. Un momento en la vida de Elías en que tuvo temor, como leímos, tuvo miedo a lo que estaba enfrentando, a lo que estaba pasando. Y sentía que no tenía la capacidad para enfrentar ese problema. Sentía que no podía seguir trabajando en lo que Dios le había puesto y le había llamado. Que de tal manera que huye, dejando a su siervo a un lado, y él yéndose al desierto, en el cual, desesperado, le dijo a Dios que deseaba la muerte. ¿Podemos atravesar momentos difíciles en nuestra vida como creyentes? La respuesta es sí. Habrá momentos en que no quisieras tú levantarte esa mañana y ser tú. Hay momentos en nuestra vida que no quisiéramos levantarnos y ser precisamente nosotros por la dificultad que estamos enfrentando. Dijera, hoy no quisiera ser yo. Quisiera ser otra persona y no ser precisamente yo, sea por una dificultad difícil o por algo que quizás hayamos provocado nosotros. Pero momentos en que te levantas y caminas aún como estás, o te quedas ahí, o haces lo mismo que Elías, irte lejos al desierto y decirle a Dios que ya no quieres nada, que prefieres dejar todo porque sientes que ni vas a poder realizar el trabajo, porque no te sientes con la capacidad, porque crees que no estás lo mejor disponible para hacerlo, porque crees que hay otras personas mejores que tú, o simplemente porque piensas que a lo mejor no hay otra persona que esté pasando por la misma situación que tú estás pasando. Hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas muchas veces. Y aseguro que tú también has visto los milagros y la gloria de Dios en tu vida muchas veces. Pero sin duda hay algunas de ellas en las que te levantas en la mañana y no quisieras ser tú por la situación que estás enfrentando. Y dirías, ¿de verdad hoy quisiera ser otra persona diferente a la que hoy soy? Y salimos al desierto por el momento de desesperación, quizás de estrés, de preocupación. Y a lo mejor mencionamos
lo mismo que mencionó el profeta, decimos, mejor quítame la vida. Momentos en los que ni quisieras llegar a la iglesia por lo que estás viviendo, por la situación que estás pasando, por lo que hiciste, por lo que estás haciendo. Ha tocado escuchar muchas veces o testimonios de personas decir, no quiero ir a la iglesia. No tengo las ganas de ir a la iglesia. Algunos quisieran salir e irse un rato como Elías al desierto y estar ahí, alejarse de la gente. Elías dejó a su siervo ahí. De hecho hay comentaristas y la mayoría coinciden que Elías fue alguien que quiso trabajar solo. No era de trabajar con las personas, y algunos dicen que eso es lo que muchas veces o pagó las consecuencias de trabajar solo. En el momento de desesperación, él solo estaba ahí para enfrentarlo. Hay momentos en tu vida en las que, al igual que el profeta, tú dices, no quiero nada, quiero salir, quiero dejar todo. Que incluso puedas mencionar y decir, Señor, yo quisiera mejor morir a seguir viviendo de esta manera. A subirme al púlpito, a participar en la iglesia. No quiero que quizás al igual que aquel personaje del cual dije iniciando, sea lo mismo que pase por tu mente en este momento. Pero a veces no lo podemos hacer. Y no lo podemos hacer porque Dios tiene un llamado o un propósito en tu vida. Porque Dios te escogió con un propósito para servirle. Hay momentos en nuestra vida que quisiéramos y sentimos, como dirían, tenemos las ganas, la presencia, la fuerza para trabajar, y cualquier problema a lo mejor lo viéramos muy sencillo. Para Elías, el enfrentarse a los profetas de Baal, el orar para que no lloviera, el orar para que se multiplicara el alimento, el orar para resucitar a un muerto, pareciera que no fue complicado. Para muchos lo era, pero para él no. Y el simple hecho de saber que su vida estaba en peligro lo hizo desanimarse por completamente de lo que Dios quería hacer en su vida y del trabajo que también él había sido llamado para hacer. Hay momentos en nuestra vida en los cuales, sin duda alguna, llegamos con fuerza, con ímpetu, con ganas, y dirían coloquialmente, con ganas de comerse al mundo, de saber que podemos realizar muchas cosas. Pero hay días que no quisiera ser tú. En ese momento me imagino la vida de Elías y hubiera querido no llamarse el profeta Elías porque sabía que lo estaban persiguiendo, porque sabía que su vida estaba en peligro. Hay días que no quisieras ser tú esa persona, por lo que enfrentas o por lo que vives. Elías sin duda alguna hubiera querido, no sé si en mi imaginación,
cambiarse el nombre, cambiarse el aspecto, para no ser él. Para no ser él la persona al quien estaban buscando para quitarle la vida. Sabiendo que el poder de Dios estaba en él, como cualquier ser humano y como cada uno de nosotros, yo creo que lo enfrentamos. Algún momento en que no quisiera levantarme hoy y mirar de nuevo lo que está pasando. No quisiera ser yo el día de hoy. No quisiera ser yo en el problema o la circunstancia que estoy enfrentando. Aun cuando hemos visto el poder y la gloria de Dios sobrando a través de lo que hemos pedido muchas veces, entre ellas hacer milagros, orar, el que Dios nos haya respondido por una petición que le hemos pedido, y creemos que no tenemos ni la capacidad ni la fuerza para trabajar, que no tenemos ni las ganas siquiera para continuar dentro de la iglesia, porque creemos que esa situación va a acabar con nuestra vida, porque creemos que lo que estamos enfrentando va a terminar con nosotros, porque creemos por el valle que atravesamos terminará con nuestra felicidad y terminará con nuestra vida. ¿Y qué es lo que hacemos cuando nos encontramos en eso? Querer huir, cuando deberíamos hacer lo contrario y acercarnos a Él. El versículo 9 que leí del primer libro de Reyes, en su capítulo 19, habla que Elías se escondió en una cueva y estuvo ahí. No quería salir. No sé si comía lo normal o no comía lo normal. 3 veces. Quizás pensáramos que ni el hambre sentía. Se encerró en una cueva, creyendo que ahí solucionaría sus problemas, creyendo que ahí pasaría pronto, quizás moriría y ya no habría nada que hacer. A veces nos encerramos. Muchas veces creemos que el aislarnos, el no acercarnos a alguien, o Dios sobra, o simplemente ahí quedamos. No voy a la iglesia hasta que solucione, no creo poder llegar. Tenemos miedo a lo que va a pasar. Tenemos miedo a veces a nuestro propio yo, de cómo reacciono, de quién soy. Pero aún en esos momentos donde no quieres ser tú, aún en esos momentos donde quisieras cambiar tu nombre, cambiar tu personalidad, cambiar lo que tú eres, no puedes. Porque precisamente es lo que escogió Dios para que tú sirvieras. Porque precisamente es lo que Dios usa para bendición a otros.
Las palabras de Dios al profeta fue: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Escondido? ¿Qué haces aquí queriendo que la gente se olvide de ti? Que todos olviden que existes. No se puede cambiar. Recuerdo, hay muchas historias o anécdotas, pero una muy particular aquí en México, en el estado, en Chetumal, fue la de un gobernador que en algún momento fue acusado de hacer cosas ilícitas y huyó días antes que entregara su mandato. Estuvo algunos años escondido, se dejó crecer la barba, cambió su aspecto un poco o mucho, no lo sé. Pero las imágenes tomadas el día que lo capturaron no pareciera que fuera el mismo gobernador, más acabado, no sé, creyendo que de esa manera se ocultaría de las autoridades. Mas sin embargo, tarde que temprano tenemos que enfrentarlo, porque no podemos cambiar nuestro pasado, porque no podemos cambiar nuestra vida, porque no podemos dejar de ser nosotros mismos. Aunque quieras ser no tú mismo, no podemos serlo. Sí, hay días que no queremos ser. Hoy no quisiera ser yo. A lo mejor tú, momentos en que no quisieras ser tú mismo. Pero el que trate de disfrazar las cosas, el que huyas ahí esperando que todo pase, no va a solucionar muchas veces el problema en el cual estamos enfrentando. Y a veces Dios tiene que llegar y decirte: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí esperando que todo esto pase? ¿Qué haces aquí? ¿Escondido donde estás? ¿Qué haces ahí? No quisiera ser tú. Pero Dios te dice: ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? En esa cueva escondido. Cuando gente hay que esperabas ver a Elías continuar con los milagros, continuar con la palabra que le estaba dando Israel. ¿Qué haces ahí cuando hay gente que está esperando que sea bendecida por ti? ¿Qué haces ahí cuando la iglesia está esperando verte ahí? En el desierto o en la cueva no vas a solucionar nada. Y usted conoce parte de la historia o toda la historia que continúa cuando sale Elías de la cueva. A la entrada de la cueva y pretendía escuchar a Dios. Pensó que era un torbellino, un viento fuerte, un estruendo. Y en lo que lo escuchó fue en un viento apacible, en un silbido apacible, delgado, suave. A veces pretendemos escuchar o ver a Dios en grandes maravillas y milagros.
Pero Dios, aún ahí donde tú estás, de la manera más sencilla, pero no por eso menos unción o presencia, dice a tu vida: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí esperando que aquí se solucionen los problemas? Tienes que levantarte y salir y tomar fuerzas y enfrentar, porque muchas cosas te quedan por hacer. Hoy, cuando no quieras ser tú, cuando no quieras ser tú, dile al Señor que Él llegue a tu vida o fortalezca. Atravesaremos por problemas, por circunstancias, aún después de ver la gloria y las maravillas de Dios. Aún después de ver milagros grandes en nuestra vida, a veces algo muy sencillo puede hacer que nos queramos o querramos esconder para que todo eso pase y ese día o ese tiempo o esos meses o esos años no seamos nosotros. Pero Dios dice: ¿qué haces aquí? Y está dispuesto a levantarte, a ayudarte, a fortalecerte, porque precisamente por eso te escogió. Tenemos que seguir. Tenemos que continuar. Tenemos que continuar para poder llegar a aquel lugar donde Él ha prometido para nosotros. Él es real. Él existe. Él vive. Y aún en medio de lo que pasas o enfrentas, y momentos que quizás te sientas avergonzado de quién eres, quizás sientas temor de quién eres, Dios aún así se acerca a ti porque sabe el propósito que tiene en tu vida. No te preocupes si buscan para acabar con tu vida. Solamente sucederá si Dios así lo permite. Si te buscan para destruirte, solamente lo permitirá Él si está en su voluntad. Pero mientras tienes que pararte y seguir. Mientras tienes que continuar yendo a la iglesia, fortaleciendo tu vida. No te escondas, porque no es la solución. Y escucha a Dios donde quizás menos esperas oírlo. Ahí Él va a hablar a tu vida. Ahí Él tratará nuevamente contigo y te fortalecerá. Y verás nuevamente, dirían algunos, la luz al final del túnel. Oramos y damos gracias a Dios. Padre, gracias en esta hermosa hora. Que tu palabra haya sido de bendición a tus hijos. Que fortalezcas a aquel que lo necesite. Y que hayas hablado a su corazón. Gracias, Padre. Porque creo que tu Espíritu Santo está fortaleciendo aquellos corazones. Y creo que tu palabra tocará sus vidas. Porque esa es tu promesa. Muchas gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga. Primeramente el domingo transmitimos parte de nuestro servicio en vivo. Bendiciones.